Primero, el Teatro Comunitario La Villurca va a hacer algunas escenas de Avanti la Villurca, una obra vinculada a la temática obrera de la fábrica Avanti y a la problemática que existió hace unos años con respecto a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de esa fábrica. El Teatro Comunitario Los Villurqueros es un grupo de teatro comunitario que nació en las convulsionadas calles de Villa Urquiza en el año 2001, vamos a cumplir 15 años, y la idea nuestra era trabajar la memoria barrial, la memoria de una comuna que fue hecha y nadie sabe cómo, habíamos llegado hasta el 2001 en ese momento, y teníamos que empezar a mirar nuestras raíces, saber de dónde veníamos para saber a dónde queremos ir. Y hoy creo que viene muy bien empezar de vuelta por el año 1920, más o menos. Así que los vamos a acompañar en un viaje casi en el tiempo. Estamos en la década del 20, 1920, 1930, y en el año 1927 es donde exactamente pasa esta historia. La noche de Buenos Aires ofrecía diversión a los niños bien, que la pasaban muy bien. Y bueno, el mismo niño bien, que de noche hacía esto, de día van a ver lo que hacía, ¿sí? Con ustedes, los villurqueros. ¡Mimi! ¡Ay, Mimi, por favor! Ay, no me digas que no tenemos tiempo. No me digas que no tenemos tiempo. Mirá, no sé, está todo en orden. Está fría, ¿no? ¿Está fría? Sí, está fría. Ay, Qué nerviosa. ay, ¿no le pasaste? Sí, le pasaste. Ya está. Impecable. Mirá que él quiere que todo esté brillante, impecable. Ay, qué nerviosa. Está bueno, está bueno, está bueno. Ay, que no te la voy a ver. ¿Vos qué le pediste? Ah, qué viva, no te voy a decir. Yo tampoco te pienso decir lo que le pedí. Bueno, por eso gasta más plata en mí que en vos. Yo le pedí un corset nuevo. ¡Amor hermoso! ¡Oh! Mimi. Hola. ¿Cómo estás? ¡Lulu! Mimi. ¡Ay, Dios! ¡Son verdaderas! ¡Son verdaderas! ¡Ay, qué hermoso que sos! Verdad, al fin. Bueno. ¡Wow! ¿Cómo te quedan? ¿Me quedan bien? Ay, yo no lo sé poner. Ah. A ver cómo le pone el collar a Mimi. ¿Y? Ay. ¿Podemos bailar, Lulu? Ah, pero claro que sí, siempre podemos bailar. En esta casa la fonola está a disposición tuya, Bueno, Mimi. pon el palmito. ¿Un tanguito? Sí. ¡Música, maestro! Ahí está. Vení.
A ver, unos 1500 operarios. La mayoría mujeres. Trabajaban de sol a sol. Era terrible lo que pasaba. Era terrible. Las tenían a todas ahí llenas, con problemas de todo tipo. Fue en el año 1920, ya nuestro barrio se llamaba Villurquiza. Se veía venir que había algunos problemas. Se veía. Y ahí por el año, sí, 1920, dije bien, se armó un flor de jaleo. Ustedes no se pueden imaginar. Ya lo van a ver. Pues miel de piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, un anciano desolada. 12 horas de trabajo. No podemos hablar porque nos multan. 12 horas de trabajo. No podemos hablar porque nos multan. Debemos dejar un depósito en metálico antes de comenzar la jornada. De ahí descuenta el patrón para nuestras multas. Debemos dejar un depósito en metálico para comenzar las jornadas. No podemos faltar por enfermedad. No podemos faltar por enfermedad. Trabajamos en lugares mal ventilados, húmedos y fríos. Trabajamos en lugares mal ventilados, húmedos y fríos. No podemos pertenecer al sindicato de obreros del tabaco. No podemos pertenecer al sindicato de obreros del tabaco. No podemos hablar. ¿No podemos hablar? ¿No podemos pertenecer al sindicato? ¡Podemos hablar! Sí que ¡Podemos pertenecer al sindicato! ¡Sí! ¡Mujeres! ¡A la huelga! ¡Dejen de golpear a estas mujeres que están defendiendo sus derechos! ¡Francesca! ¡Francesca! ¿Por qué no la buscan los pajonales del arroyo? Seguro que está revoltándose con un gallego. Estos anarquistas. Quieren compartirlo todo, pero no quieren compartir las hembras. ¡Vamos a esas métales unos buenos rebencazos en los lomos! A ver si siguen siendo tan revoltosas. ¡No la dejen avanzar! ¡Alguien tiene que detenerlas, carajo! ¡Vamos! 60 días duró la huelga. Días de hambre, dolor y miseria.
No pudieron doblegarla a las fuerzas contratadas por la patronal. Las basuras contratadas. Muchos vecinos las escondían en sus casas y otros, en cambio, cerraban sus puertas por temor a la represión policial y a la furia desatada por una agrupación de conservadores llamada la Liga Patriótica. Pero ellas, las mujeres de Avanti, las siberianas como despectivamente las llamaban, seguían de pie, congregando a otras obreras para dar a conocer la ley de residencia que pretendía deportarlas en masa a todas por revoltosas. La hoja del tabaco se tababa mojada y esa humedad mojaba nuestros pies. Muchas de nosotras trabajábamos 12 horas. Teníamos que trabajar estando enfermas. Con nuestros pies mojados. Muchas de nosotras terminaron en el hospital. Teníamos que pagar multas que no Cuando existían. estábamos indispuestas teníamos que mostrar los paños 60 días. a la secretaria El del lechero nos patrón dejaba la y leche. al que no le cuidaba, pagaban. que era un gallego Pero sí bruto. pudimos salir. Ese le teníamos que mostrar el paño para que nos dejaran pasar el baño. 12 horas de trabajo no podíamos sacar. Había un gallego, un vasco, que todos los traía la leche para nuestros hijos. Y así nos hacíamos de hambre. Cuando cayó la guerra, nos socorremos solas. Pero ellas, las gringas de la Siberia, seguían sembrando la tierra y cantando cuando las semillas germinaban en cada primavera. ¡Mira! ¡Bruto la celda! ¡Miren! ¡Pero miren qué bello! ¡Bendita sea vuestra tierra! Nos ha regalado un bambino. Y el primo nieto, argentino. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, pero queríamos contarles que estos son 2 escenas de una obra que la van a poder ver completa en el Haroldo Conti el 4 y 5 de junio. Ahí tienen algunas invitaciones. Difundan, porque estamos invitados al Haroldo Conti a trabajar allí en tiempos donde tenemos que hacer resistencia. Y bueno, también queremos contarles que Los Villurqueros es un grupo abierto y que vamos a estar trabajando en el Haroldo Conti los días jueves, integrando un nuevo grupo, armando un grupo que tenga que ver con el Haroldo Conti. Vamos a estar allá también, vamos a ser como los parteros del nuevo grupo en el Haroldo Conti. Y están invitados aquellos que quieran participar. Y por otro lado queremos contarles que hay muchos villurqueros que no pudieron venir. Somos un grupo de alrededor ya de 40 vecinos, 25 son los que hacen teatro y otros que apoyan en otras actividades y tareas que se realizan.
Trabajamos como clown hospitalarios en el Hospital Tornú y también tenemos ese honor de trabajar allá adentro. Así que bueno, queremos invitarlos a todas las actividades que hagamos. Muchas gracias por invitarnos a ustedes. En nombre de la Fundación Alfredo Palacios, los felicito por la lucha que llevan y les agradezco este esfuerzo que hacen, y es cierto, contribuyen a la lucha y a la resistencia. Muchas gracias. No es necesario abundar en la presentación de Héctor, abogado laboralista de larga trayectoria, coherente y consecuente en la defensa de los derechos de los trabajadores, hoy presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación, en momentos muy difíciles por lo que está atravesando el mundo del trabajo y particularmente los obreros, las obreras, los trabajadores y los trabajadores. Sean mis primeras palabras para expresar precisamente nuestra solidaridad con la lucha de las centrales sindicales y de los trabajadores y trabajadoras en defensa de su trabajo y su salario, sean de la actividad privada o del Estado. También sea la solidaridad de la Fundación con los docentes, con el personal no docente y los estudiantes de las universidades públicas en su lucha por un presupuesto necesario y en defensa de la educación pública, retomando las banderas históricas de la reforma universitaria. De esa educación pública, de esa universidad pública, salieron los Leloir, Hussein, Milstein, los Pérez Esquivel. Comparemos, de una universidad privada salió Mauricio Macri. Falta hacer otro comentario. Es sobreabundante otro comentario. Está todo dicho. Conforme al tema que nos convoca, nos encontramos hoy en la casa del maestro Alfredo L. Palacios, y no es casual que hayamos convocado a este acto reivindicando la vigencia plena de los derechos sociales. Derechos que tuvieron en Palacios al primer defensor sistemático y consecuente, como lo demuestra su profunda obra escrita, sus conferencias y su labor parlamentaria. Esos derechos sociales fueron incluidos en la Constitución de 1949, el primer texto constitucional de la República que incluyó normas propias del derecho social. Recordemos el Decálogo de los Derechos del Trabajador, y basta recordar que en su artículo 37 incluyó el derecho de trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de labor, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia del trabajador, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales, es decir, la agremiación. No incluyó el derecho de huelga, pese a la opinión del entonces convencional Pablo Ramela, quien fue luego miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 1975 y 76. Derogada esta Constitución por decreto de los golpistas de 1955, en 1957 la Convención de Santa Fe incluyó el artículo 14 bis, y la de 1994, también llevada a cabo en Santa Fe, incluyó los tratados internacionales de derechos humanos con amplio contenido social. Tras las experiencias dolorosas de las sucesivas dictaduras implantadas desde 1955, con breves interregnos de democracias condicionadas, llegamos a la dictadura cívico-militar implantada el 24 de marzo de 1976, que aplicó las políticas neoliberales a través de un sistemático plan de terror y genocidio. ¿Para qué se implantó esta dictadura cívico-militar? Me voy a permitir leer una nota de un periodista de un diario. Un plan que engendró desigualdad y endeudamiento, publicado en ese diario al que luego me referiré, el 17 de marzo de 2013. Ese periodista decía: el plan de José Alfredo Martínez de Hoz provocó una sangría social en la Argentina y engendró buena parte de los problemas que aún no pudo superar la democracia: marginalidad y desigualdad social. Agregaba luego que era un programa que provocó la desaparición de 1/3 de la industria nacional, bajó el salario, endeudó al país y armó una bicicleta financiera que se popularizó como la plata dulce y la patria financiera.
Siguió diciendo ese mismo periodista en esa nota de hace 3 años: el plan abrió la economía a las importaciones sin permitir una adecuación de la industria nacional. Las pequeñas y medianas empresas cerraron sus persianas y se generaron 2 cosas: pérdida de empleo y caída del salario. Refiriéndose a Martínez de Hoz, dice que incentivó el negocio financiero y les dio respaldo estatal a los banqueros que hicieron fabulosas fortunas. Se armó la bicicleta y la patria financiera, y un plazo fijo llegó a pagar el 35 mensual en dólares. Dólar atrasado, decía, y tasa de interés por las nubes. Nació el negocio del endeudamiento. La deuda externa creció exponencialmente. La dictadura multiplicó por 4 esa deuda. Creó un índice además que no medía el principal alimento argentino, la carne, y otras cosas así. Disculpen la cita, pero es de un tal Marcelo Bonelli, en el diario Clarín, del 17 de marzo del 2013. Yo no sé si Bonelli y el diario al que, digamos, sirve, hoy escribiría esas cosas sobre lo que está surgiendo en la Argentina de estos tiempos. Esta clara descripción de lo que fue el sistema socioeconómico implantado por la dictadura genocida se asemeja a la que corresponde al instaurado por la llamada Revolución Libertadora en 1955. En su libro Historia de las crisis argentinas, 1880-1982, un sacrificio inútil, Antonio Elio Brailovsky describe el plan económico de los fusiladores como sustentado en, textual, transferencia al sector agropecuario de una mayor proporción de ingreso nacional mediante el aumento de los precios reales del sector, la devaluación del peso y la congelación de los salarios, amplio concurso del capital extranjero bajo la forma de empréstitos, política tendiente a comprimir el nivel de ocupación industrial y a transferir mano de obra hacia el agro. Y sigue diciendo Brailovsky, este último objetivo no llegó a cumplirse y tampoco parecía viable su cumplimiento, por mucho que empeorara la situación de los asalariados urbanos. Restablecimiento del mercado libre de divisas, devolución a los bancos privados de los depósitos que habían sido transferidos al Banco Central, eliminación progresiva del control de precios sobre los artículos de primera necesidad, privatización de las empresas comerciales e industriales del Estado. Y agrega Brailovsky, comentando este programa, Arturo Jauretche afirmaba que el señor Prebisch, que fue el autor de este plan, inventa la crisis para justificar las medidas que después propondrán. Como se puede advertir, hay un hilo conductor que torna comunes las políticas de gobiernos antipopulares y reaccionarios. Solo difieren en que algunos provienen de golpes militares, con el libreto surgido de las grandes corporaciones económicas y el imperialismo, que Alfredo Palacios denunciaba y fustigaba hacia los años 20 del siglo pasado. Hoy surgen los procesos electorales democráticos o de golpes blandos e institucionales, como ocurre en Brasil, donde esas grandes corporaciones, entre las que se encuentran los grupos mediáticos predominantes de papel decisivo, a través de promesas como pobreza cero, trabajo para todos, fin de la corrupción, etc., llegan al gobierno poniendo directamente a sus ejecutivos o dueños en los cargos públicos. O como en Brasil, llevando a delincuentes informantes de una potencia extranjera a la máxima magistratura. Proyectemos estas palabras de Bonelli, y Brailovsky al momento actual. Aumento de la marginalidad y la pobreza y la desigualdad social. Una industria nacional afectada por la política de apertura de importaciones y elevados costos de servicios. Bicicleta financiera con la entrada de dólares, toma de ganancias por elevadas tasas de interés y salida con drenaje de divisas. Pérdidas de empleos, caída del salario, fabulosas ganancias de los bancos y altas tasas en plazos fijos. Vuelta al negocio del endeudamiento, hipotecando al país. Crecimiento de la deuda externa. Aumento de los alimentos, en especial de la carne. Ajuste cambiario. ¿Se animará a escribir lo mismo respecto del gobierno de los CEOs el mismo periodista en el mismo diario Clarín? El gobierno de las grandes multinacionales, bancos y grupos económicos predominantes, de los multimedios predominantes y de una parte importante de jueces y fiscales que tiene como cabeza visible al señor Macri, inventa hoy una crisis para justificar su fenomenal ajuste. Y asistimos al debate acerca de si habrá de sancionarse una ley que prohíbe los despidos por 180 días
haciéndose eco de una realidad humana y social que no puede ocultarse tras la cobertura de los grandes medios de comunicación o por la mentira abierta y descarada. Quien habla, abogado laboralista, según las afirmaciones del presidente Macri y su ministro Triaca, tendría hoy que decirle al trabajador que asiste al estudio en busca de asesoramiento frente al despido o a la amenaza de su concreción, que no es cierto, que la suya es una sensación ajena a la realidad y que debe sonreír y alegrarse. Es evidente que han provocado una crisis premeditada para justificar el ajuste. Como dijo el humorista español Andrés Rábago García, que parezca crisis lo que es un saqueo. Estamos frente a un saqueo. El Parlamento argentino debe asumir que estamos ante una real emergencia laboral, que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional le impone, reitero, le impone al Congreso proteger al trabajador contra el despido arbitrario. Sos uno en 300 y pico. Y además también le dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. El prohibir los despidos ante la emergencia es entonces el ejercicio legítimo por el Estado del rol de resguardar al más débil, al trabajador, cumpliendo el mandato constitucional. Decía Palacios, el obrero no está en igualdad de condiciones respecto al capitalista, es más débil y queda sometido a él desde que, obligado a buscar su subsistencia, tiene fácilmente que vender su trabajo, y agregaba, contratan el fuerte y el débil, el que detenta los medios de producción y el que solo tiene necesidades que subvenir y trabajo en potencia para vender. ¿Dónde está la libertad? El dar trabajo como una suerte de favor condescendiente del patrón, una gracia, y en consecuencia como contrapartida reivindicar la potestad de éste de privar de ese trabajo arbitrariamente, es propio de la ideología liberal. Parte del razonamiento de que así como te lo doy, te lo quito como y cuando quiero. El ridículo, entre comillas, compromiso público empresarial muestra cómo entienden esa gracia los grandes patrones. Dicen, nosotros como empresarios, desde nuestro rol de generadores de empleo y producción, queremos comprometernos a no reducir nuestros planteles de empleados durante al menos los próximos 90 días. Y al final confiesan, consideramos que la propuesta de ley antidespidos que tiene media sanción en el Congreso introduce un cepo al trabajo. Si es un cepo, la ley parece estar destinada a sujetar, retener o inmovilizar el trabajo. Y en realidad es así para mantener los puestos de trabajo, para intentar detener la expulsión de mano de obra de personas de carne y hueso para quienes el salario no es un costo, sino la fuente de vida para sí y para su familia. El cepo, si lo hay, es para los despidos libres, es decir, es para preservar la vida digna de los trabajadores y los suyos. Es cierto que una ley prohibiendo el despido no genera más empleo. Sencillamente se limita a eso, detener la sangría o intentar disuadir a quien va a despedir de no hacerlo. Más empleo lo generan políticas que, por ejemplo, frenen la importación masiva de heladeras o jamones. Tampoco abaratar lo que para los liberales como Macri es un costo, el salario, va a generar más empleo. Nadie toma un trabajador porque sea barato si no lo necesita. Todos sabemos que los ajustes, los despidos, llevan a lo que se haya denominado flexibilización laboral. Lo hemos visto en la Argentina y lo estamos viendo en el mundo. Cuando Pratt dijo que había que elegir entre salarios y empleo, estaba anticipando el regreso deseado a la contratación precaria, el salario a la baja y la desprotección, que no generarán más empleo, sino la ausencia de toda estabilidad en el trabajo, de toda protección ante la arbitrariedad en las condiciones de trabajo imperantes en las empresas. Volviendo a Palacios, recogemos de él la definición que daba de gobiernos como el que hoy padecemos, una plutocracia, y recordemos qué concepto tenía el maestro de los economistas liberales. Los llamaba discípulos retardados de Adam Smith, pero enfrentaba con fiereza las políticas que esos personajes aplicaban en la Argentina, del mismo modo, fíjense ustedes, que Arturo Jauretche lo hacía con esos mismos economistas, como puede verse en su obra El Plan Previs, Retorno al Coloniaje. Frente a eso, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, impulsar la unidad de los trabajadores por encima de diferencias que deben de ponerse ante el embate del neoliberalismo. Decía Palacios en el final de su tesis doctoral La miseria en la República Argentina del año 1900. En presencia del peligro inminente, nuestros obreros deben unirse para la lucha, recoger las fuerzas dispersas que son fácilmente derrotadas,
producir un movimiento de concentración y dar lugar, por último, a un todo orgánico, coherente y definido, capaz de entablar el combate con probabilidades de éxito. Ampliar esa unidad a todos los sectores de la sociedad objetivamente afectados por las políticas de regresión conservadora y neocolonial es la esencia de este gobierno de CEOs, que son al fin y al cabo los cuadros gerenciales de los grandes capitales, esencialmente financieros, que hoy gobiernan el mundo. Unos invocarán a Palacio, otros a Jauretche, pero en definitiva nos debe sostener la misma convicción: el enemigo a vencer es el mismo, y por ello todos unidos triunfaremos. Muchas gracias. Los dejo ahora con la palabra de Héctor Recalde. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación. Con Pedro tenemos una larga y vieja amistad. Empezamos mal en una asamblea en una fábrica Bendy Ferrero, ¿te acordás? Bueno, teníamos diferencia, ahora ya tenemos diferencia con los jóvenes. Pero vamos a tratar de achicar esa diferencia también. Cuando comenzó a citar a Bonelli, me acordaba lo que decía Horacio Berbisky de Bonelli, que era el único periodista que hablaba con errores de ortografía, ¿no? Y es así, es tal cual. Yo también había traído algunas frases de Palacio, ¿no? Como para animar la fiestita. Y vos te empezaste refiriéndote a la reforma universitaria. Y me acordaba de la gran movilización que hubo en todo el ámbito de las universidades, los no docentes, los docentes, los graduados, los profesores, en fin, todos los docentes, y no se vio nada más que en página 12. Bueno, esta es una fotografía, la que carecieron las tapas de los otros diarios, de lo que sucede, que Ignacio Ramonet, que es un maestro de periodistas, decía, estaba por ahí en Folia, no sé dónde está, pero no lo veo, decía Ramonet que muchas veces se da información para ocultar la otra información. Afortunadamente apareció Calcaterra y desapareció Báez ahora, ¿no? Entonces podemos ver algunas otras novedades. Y una de las citas que traía de Palacio, que fue un líder de la reforma universitaria, decía: las universidades no pueden ser máquinas de doctorar, sino foros de pensamiento renovador para sociabilizar la cultura. Y realmente eso es lo que uno aspira de estas universidades que ahora Macri quiere cerrar. Todas las 17 universidades que se crearon en los últimos tiempos, Macri en su momento decía: ¿para qué tantas universidades? ¿No? O sea, cosa que el pueblo se informe, ¿no? Claro, importar ingenieros, importar ingeniero de Italia. Sí. Bueno, yo no voy a empezar en 1904 ni en 1905 como empezó el bien, un poquito más para acá. Vos ya pasaste por 1957. Lo que voy a decir es cómo la historia de los movimientos sociales, la historia de la liquidación laboral sobre todo, tuvo avances y retrocesos en la historia. Y realmente, ni hablar de la primera década infame, fue en el 30, tan característica incluso con el endeudamiento, con el pacto Roca-Ranciman, que ocupó mucho de Palacio, ¿no? Condenando ese pacto. Pero voy a ir al 76, así salteo un poco la historia, ¿no? Para mí, la primera década infame, bueno, la del 30, la segunda década infame era del 76. Después de todo un año y pico de elaboración, se sanciona esa ley de contrato de trabajo, que fue realmente un avance muy sustancial, sin haberse logrado todo lo que se quiso lograr en el anteproyecto que había redactado Centeno. O sea que ni aún en un momento de mucha fortaleza, el movimiento obrero, consustanciado en aquel momento por el gobierno, estamos hablando de 1973, se pudo lograr todo lo que se podía lograr. Por ejemplo, era una estabilidad mayor, la que consagran, por ejemplo, en algunos países europeos, se llama la estabilidad propia, si no se puede despedir sin causa al trabajador. Ahí se altera la propiedad del empleo. ¿Sí? Hoy, con nuestra legislación, el dueño de la fuente de trabajo del empleo es el patrón, que tiene un solo límite, que es pagar la indemnización. En cuanto a pagar la indemnización, si lo medimos en poder adquisitivo, un juez de trabajo fallecido, doctor Lenú,
decía que el poder adquisitivo en 1947, la indemnización por despido, equivalía a poder adquirir 3.333 kilos de pan. No sé cuánto está hoy el kilo de pan, debe estar a 25 pesos más o menos, ¿no es cierto? Y la indemnización mínima por despido son 6.060, hacemos una cuenta, serán 250 kilos de pan. Aquellos 3.333 kilos de pan serían 250 horas, o sea que duplicando los dos de indemnización serían 500. Igual se pierde, ¿no?, mucho poder adquisitivo, y no solo el pan vive el hombre, podemos medirlo también en otras dimensiones. Aún así, digamos, se avanzó muchísimo. La verdad que esa ley de contrato de trabajo, que discutimos mucho tiempo en congresos, en asambleas, con mucha participación, lo más valioso tal vez de esa ley no es tanto su contenido, sino la participación que tuvieron los trabajadores, tanto en la discusión como en el conocimiento, en la información de lo que tenían. Yo caracterizaba, es decir, atendía la consulta en los sindicatos en ese momento, y la ley tenía 302 artículos. Venían los compañeros que compraban en los kioscos un ejemplar de la ley de contrato de trabajo, y claro, venían sabiendo cuál era el problema por el cual iban a consultar al abogadito en el sindicato. En ese momento era abogadito, ¿no? Era mucho más joven que ahora. Y a lo mejor conocían mejor el tema que yo. ¿Cuántos días de vacaciones me corresponden? Bueno, déjenme ver la ley. Y la información es poder. Era muy importante, entonces, esa duró muy poco. Uno de los primeros actos de la dictadura cívico-militar fue derogar la ley de contrato de trabajo. Aparte de convertir el derecho constitucional de huelga en un delito penal y todas las atrocidades que todos conocemos. Bueno, yo eso lo llamé la segunda década infame. Y después se recupera el Estado de Derecho en 1983 con una gran participación del movimiento obrero, porque hay que recordar que el 27 de abril de 1979 la primera manifestación colectiva contra la dictadura fue el movimiento obrero, una huelga general. Bueno, se recupera el 30 de marzo del 82, hay una gran represión que hace el gobierno militar contra una manifestación que había encabezado Saúl Baldini, en aquel momento secretario general de la CGT. Y después viene Malvinas, después la derrota, después viene el retroceso, y en el 83 se recupera el Estado de Derecho. Sin embargo, en el 83 se tarda 4 o 5 años en recuperar algunos derechos de los trabajadores. Y son derechos colectivos. Derecho a la organización sindical, a los convenios colectivos y a las obras sociales. Pero no se recupera ni uno solo de los derechos individuales que arrebató la dictadura. De 302 artículos, la dictadura derogó 27 y modificó 99. Yo digo, hizo desaparecer 27 artículos y torturó en contra del trabajador a 99. En más de un tercio de la ley había sufrido este escarnio. Sin embargo, llegamos al final del gobierno de Alfonsín, que yo tengo mucho respeto y afecto, pero esta es una realidad objetiva. No se recuperó ninguno de los derechos. Vino 89, vino Menem y bueno, cayó el neoliberalismo, con todo lo que pasó a este periodo, lo llamo la tercera década infame, y tengo mucho temor. No quisiera que la de Macri fuera la cuarta década infame, quisiera que termine el mandato en el 2019 y en un gobierno popular. Si no, no me gustaría llamarlo la cuarta década infame. Pero la realidad indica que a partir de 2003 se comienzan a recuperar, y lentamente, pero los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Y hay algunas frases. Uno de los derechos que se recuperó, obviamente, está en riesgo en este momento, que es el derecho a huelga. Porque el propósito del ministro de Trabajo es descontar los días de huelga, que es una forma de poner obstáculos al ejercicio de un derecho constitucional. Y en la Convención Constituyente del 57, Alfredo Lorenzo Palacios decía textualmente: hay una tendencia natural en las otras clases a limitarlo. La huelga es simplemente un instrumento de lucha, de defensa de la clase trabajadora. Nunca los trabajadores hacen una huelga por gusto. Las huelgas, lo vimos recién, en las trabajadoras del tabaco, la huelga es simplemente un instrumento de lucha, de defensa de la clase trabajadora. Nunca los trabajadores hacen una huelga por gusto. Las huelgas con frecuencia son independientes de la voluntad de los mismos hombres o mujeres, agregaría ahora porque tenés género, están determinadas por los hechos. Y no se puede distinguir huelgas legales e ilegales. Esto lo decía
en el nuevo derecho Palacio, ¿no es cierto? Siguiendo con el hipercrímenes, demostrando cómo se puede retroceder, en la época de Menem, a partir del 89, comienza la flexibilización laboral. Con palabritas difíciles, pero con contenidos muy crudos y muy regresivos para los trabajadores. Cuando hablaban, yo me acuerdo un dirigente sindical decía esas palabritas que usan como la polivalencia funcional, ¿qué quiere significar? ¿Y qué significa? Decía, el trabajador tiene que servir para un barrido, para un fregado, no importa el horario, el turno, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente, lo que sucedió en ese momento, en esa década, yo digo década con la licencia poética, fue del 89 al 2002. Todos los contratos basura, etcétera, etcétera. Voy a tratar de sintetizar porque a ver si puedo llegar a abril del 2015, más o menos. No sé si llegaré al 2016 porque tengo mucho para decir y de la actualidad casi nada. Bueno, digamos que la frutilla del postre fue la conocida como ley Van Elko. La ley Van Elko no solo fue regresiva por el soborno, que mancilló a senadores y funcionarios, senadores del radicalismo, del Partido Justicialista y a funcionarios del gobierno de la Rúa, sino por el contenido regresivo. El contenido era absolutamente regresivo en esa ley. Y afortunadamente yo tengo un libro que escribió Carlos Laforgue, un compañero del secundario casualmente, que fue director en la EXMA, donde dice a quién no votar, se llama el libro, y describe cómo se votó y cada uno cómo votaron. Y tengo ese libro, yo no descalifico las discusiones, pero sí tengo memoria, ¿no? Muchos que ensalzan ahora la voz y gritan y se golpean el pecho votaron a ley Van Elko en diputados. En diputados no había soborno, pero la votaron igual. Y una de las frases que encontré de Alfredo Palacios decía en un comentario en un libro de Juan Carlos Corral, que lo leí nuevamente antes de venir, decía: Palacios prohibió la estafa laboral del pago con vales en una ley, la ley 1931, eso no lo chequeé, espero que el número esté bien, que hizo obligatorio el pago en moneda nacional. Bueno, en esta ley Van Elko había consagrado varias bajezas, pero sin embargo el pago con ticket canasta que hizo que yo en aquella época en página 12 escribí un artículo que decía volver patrón Costa, te perdonamos, habilitaba el pago con los ticket canastas. Y los ticket canastas, a un diputado nacional le ofrecieron $20 millones para que derogara esa ley. El diputado se la medio sordo y no aceptó el soborno. Pero va en la línea de lo que sostenía Alfredo Palacios. Con la ausencia con presunción de padecimiento. A partir del año 2003 comenzamos a recuperar derechos. La verdad, insuficiente, siempre insuficiente, ¿no? En la lucha por la superación de los trabajadores, los derechos, nunca llegamos al clímax, siempre se puede avanzar más. Por supuesto que tengo bastantes cosas pendientes de aquel momento, pero se recuperó algunos derechos que eran fundamentales. Por ejemplo, ahora, el jueves de esta semana, van a citar el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Se llama el Consejo de la Productividad, el Empleo y el Salario Mínimo Vital y Móvil, pero tenemos que recordar que durante los 90 estuvo durante 11 años sin vigencia. No había. La ley 14.250, la vieja ley de convenio colectivo de trabajo, también había hibernado durante toda la década de los 90. Hay un decreto que pasó muy desapercibido en el año 2003, que fue de Néstor Kirchner. Ustedes recordarán que cuando estalla la convertibilidad, se licúan los pasivos empresarios y el salario pierde prácticamente la mitad de su poder adquisitivo. Entonces, como un remedio asistencial, el gobierno de Duhalde da aumentos de emergencia, que eran primero 100 pesos y después 50 dos veces, o sea, 200 pesos. Lo que reclamaba en ese momento el movimiento obrero era que fueran remuneración, porque al no ser remuneración, digamos, los recursos de la seguridad social perdían parte de ese incremento
Y además el transporte también perdía, porque no se computaba para todos los conceptos del contrato de trabajo, como sea salario de enfermedad, horas extra, vacaciones, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Y lo que hizo en ese momento Kirchner fue un decreto 392 que dijo no solamente son remuneración, sino que se agregan a los básicos del convenio colectivo. Cuando uno aumenta con una cifra única los básicos del convenio, achata las categorías profesionales, es decir, en términos más coloquiales, comienza a ganar algo parecido al que tiene una especialidad como un peón de tareas generales. Y esto, aunque parezca inverosímil, es un motor para que los mismos empresarios tengan interés en discutir convenios colectivos de trabajo, que fueron aumentando de los 200 que más o menos que había en ese momento, se llegó a cerca de 2.000 en el año 2015. O sea que esa participación de los convenios colectivos hizo que, pese a los datos de INDEC, si tomamos los datos de cualquier consultora privada, de las más opositoras al gobierno anterior, vamos a ver que en materia de poder adquisitivo real del salario, siempre se superó cualquier índice inflacionario de cualquiera de estas consultoras. Bueno, ahora estamos en otra etapa. Ahora estamos en otra etapa donde realmente vamos a ver que los convenios colectivos, con las cesantías, los despidos y todo lo que está ocurriendo, suspensiones, el debilitamiento, esto Carlitos Marx le decía el ejército de reserva, la desocupación, ¿cierto? Yo digo familiarmente porque tengo una confianza. No. Bueno, me hace un chiste, yo le voy a hacer un paréntesis y voy a contar una anécdota. Cuando el ex Kahneman, trágicamente desaparecido, había hecho una denuncia, etcétera, etcétera, yo escribí un artículo que me publicó Página 12, que el título era una denuncia marxista, pero era por Groucho Marx, no por Carlos Marx, porque Nisman tenían dos documentos, uno laudatorio para la presidenta y otro criminalizándola por cómplice con el acuerdo de entendimiento con Irán. Saliendo del paréntesis, a ver si me puedo seguir la hilación. Yo creo que lo importante está es lo que tiene que venir. Realmente el cambio de modelo económico, fundamentalmente, está a la vista de todos. Es decir, no hace falta que uno evoque qué pasa con las tarifas de gas, de luz, de electricidad, qué pasa con la apertura de las importaciones, qué está sucediendo. Cuando se habla de la doble indemnización, en realidad lo que se busca es paralizar las cesantías y los despidos, y no con doble indemnización, sino con el derecho del trabajador a que lo reinstalen en el lugar de trabajo. Si la doble indemnización, con los números que mostramos, no tiene entidad, no es un freno para que los empresarios despidan. El freno para que los empresarios despidan es la prohibición del despido y el derecho a reinstalarse los trabajadores, que es lo que procuramos nosotros. Obviamente hay muchísimas resistencias. Para venir ya a la época actual y no abrumarlos con la historia, nosotros propusimos un proyecto que se dictaminó en la Cámara de Diputados bastante completo en cuanto a proteger a las pequeñas y medianas empresas que realmente lo necesitan, pero con esta característica. Nosotros no podemos privar a los trabajadores de derechos porque están en una empresa chica o una chica mediana o una empresa mediana. Los trabajadores, es decir, hay que distinguir entre los diferentes, no entre los iguales. Y yo suelo decir, no hay trabajadores pequeños, trabajadores medianos y trabajadores grandes, son todos iguales, a ellos los mismos derechos, pero sí a las empresas. Yo tuve una reunión a propósito de esto con el gran ataque que hubo de las cámaras empresarias contra esta posibilidad de prohibir los despidos. Me vino a ver CAME, que presida por Eduardo Cormírez, que también estaba en contra de la prohibición. Entonces dije, bueno, si yo le doy a optar entre terminar con el tarifazo o los despidos, ¿ustedes por qué optan? Y optaban por terminar con el tarifazo. Nosotros recibimos en el bloque nuestro, la semana pasada, a representantes de cerca de miles, creo que eran 4.000 cooperativas de trabajo. Y nos trajeron las facturas. Eso, las facturas de electricidad. Recuerdo una, que lo tengo grabado, no traje las fotocopias, pues les pedí fotocopias,
pero la verdad que estamos en un momento en la Cámara de Diputados bastante difícil, ¿no? Es un milagro que esté acá, les digo, las facturas eran un mes, el mes de enero 30.000, el mes de febrero 90.000 y el mes de marzo 170.000. Es decir, no hay empresa que pueda seguir, es decir, no es el costo del salario lo que mueve a esto. Y pues otro razonamiento, nadie deja de tomar a un trabajador, y si es mentira, ¿no? Ninguno de los proyectos de ley, ninguno, ni el nuestro, ni el del Senado, ni el que proponen otros, prohíbe para los nuevos contratos de trabajo de dar la prohibición de despedir. O sea, pueden tomar sin riesgo a tener la prohibición, es para el pasado. Las discusiones eran la retroactividad. Hay alguna jurisprudencia que establece que la retroactividad es inconstitucional y nosotros tuvimos que optar cuando se hace la movilización de los trabajadores, citado por primera vez por todas las centrales sindicales. Ya el 30 de marzo habían estado las 5 centrales en la Cámara de Diputados y habían pedido una ley que prohíba los despidos. Y el Senado dicta una ley, que no es, la verdad que la de diputados es mejor, pero cuando todas las centrales se mueven y el 29 de abril esa manifestación, que no solamente las centrales sindicales convocaron, ya muchísimas personas sin estar encuadradas en ninguna organización, por el sentimiento que había en contra de lo que está sucediendo. Bueno, dijimos lo mejor es enemigo de lo bueno, y nosotros citamos a una sesión especial el jueves pasado. Teníamos la promesa de poder reunir 130 diputados, por eso teníamos quórum. Bueno, sucedieron cosas y no tuvimos 130 diputados. Pero no voy a hablar, ni voy a criticar a quien no dio quórum, no tiene que mirar hacia adelante, pero esa sesión especial hizo que cambiemos, citara para este miércoles a una sesión ordinaria, donde está incorporado el tema de la revisión de los despidos. Y acá tenemos diferencias. Nosotros, la posición del Frente para la Victoria, PJ, es que se sancione la ley que vino del Senado, el proyecto de ley que vino del Senado, porque entonces se convertiría en ley el miércoles este. El Frente Renovador propone agregar cosas. Cuando agrega cosas volvemos para atrás, es decir, tienen que volver al Senado. Ahora tenemos en este momento una encrucijada terrible, porque el miércoles en la sesión hay 5 dictámenes. El nuestro es de mayoría. Después viene el de Cambiemos, después el del Frente Renovador, después el de una socialista, Alicia Siciliani, y después del Partido Obrero de Pitrola. Tiene que tener cualquiera de estos proyectos la mayoría más uno de los diputados presentes. Nosotros no vamos a tener la mitad más uno de los miembros presentes, salvo que suceda algo. Cambiemos tampoco. El Frente Renovador menos. Alicia Siciliani menos y el Partido Obrero menos. ¿Qué quiere decir eso? Nos quedamos sin ley. Esa es la encrucijada. Nosotros estamos tratando de conversar con los otros bloques para llegar, por ejemplo, hay una ley pymes. Nosotros estamos de acuerdo con apoyar la ley pymes, no queremos protagonismo. Es más, en la sesión especial, para no ser nosotros protagonistas, porque en las centrales sindicales lo que nos pedían, propusimos que lo que pidan la sesión especial sean los diputados con origen obrero. Y el Frente Renovador es el que tiene más diputados de extracción sindical. Es decir, para no capitalizar nada, porque acá no se trata de capitalizar, se trata, como diría Irigoyen, fíjese que plural que estoy, vengo a la Casa del Palacio, hablo de Irigoyen, bueno, algunas lonas voy a hacer, ¿no? Nosotros, la verdad que no queremos capitalizar nada, queremos que salga la ley. Entonces, con las pymes tenemos algunas diferencias con el Frente Renovador. Precisamente porque nosotros creemos que no se puede desfinanciar la seguridad social, en esto ya hemos conseguido. Nosotros queremos que realmente se den tarifas preferenciales, que no se distinga entre los trabajadores, y lo que le proponemos es que votar la ley PYME del Frente Renovador, que se vote separado,
que se ratifique la del Senado, esto digo para socializar bien la información, que se vote. El texto tal como vino del Senado se convertiría en ley. Después veremos si la veta o no la veta el Poder Ejecutivo, que es otra amenaza que violando el sistema republicano, porque en todos casos espere que se sancione la ley y después si quiere vetarla la puede vetar. Pero votemos esa ley, que se convierta en ley. Y después votamos la ley PYME del Frente Renovador. Bueno, estas son algunas de las charlas que queremos tener con ellos. Por supuesto que con los otros bloques también hablamos, pero el dilema del doctor, hay una película que se llama así, ¿qué hacemos si no llegamos a un acuerdo? Esto es de Hitchcock, porque yo no le voy a contar lo que vamos a hacer si no llegamos a un acuerdo. Pero sí nos vamos a esforzar en llegar a esto porque queremos que haya una ley. Y si hay una ley y al Poder Ejecutivo se le ocurre vetarla, hay muchas cosas que podemos hacer, tal vez no con la rapidez que uno quisiera para evitar los despidos, pero supongo que va a haber reacciones populares en contra del Poder Ejecutivo si hace eso, o sea que va a tener que pagar un costo altísimo, ¿no es cierto? Tenía algunas frases más de Alfredo Palacio, pero no las voy a citar. Una es la caracterización fundamental, que es un poco, tiene que ver con la naturaleza del derecho al trabajo. Vos lo decías recién, en cuanto a la relación entre... No es lo mismo la relación entre un trabajador y un empleador, por eso nace el derecho colectivo, para igualar un poco. Aún así no se iguala. Aún así, siempre la capacidad del empleador que tiene propietario de los medios de producción y de cambio es mucho más poderosa que la que tienen los sindicatos. Por suerte, la evolución hace que más o menos se empareje un poco más la relación de fuerza, pero nunca va a ser igual. Así que bueno, es todo cuanto tengo que informar a vuestra señoría. Queda a disposición si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, si quieren hacer preguntas, acá está Héctor, se ha ofrecido. Yo quiero preguntar algo. Sí. Con el tema del cuidado de las pymes, ¿cómo está el tema de la liberación de las importaciones y todo eso? Está muy bien, la liberaron todas. Y nosotros estamos por la libertad, ¿no es cierto? 33.000 o 32.000 heladeras importadas. Importaron jamones, decía recién Pedro, también manzanas y naranjas. Es decir, están destruyendo la industria nacional. Si ustedes repasan el discurso de Macri en el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, no mencionan ni a las pymes ni a la industria. Tienen otra concepción. La concepción es la timba financiera. Yo suelo decir, y lo decimos mucho, que este es el gobierno para los ricos. Realmente son muy pocas las medidas que se tomaron para los sectores más rezagados. Y por supuesto que la apertura de las importaciones es algo que está destruyendo. Hoy hablé con la intendenta de Matanza, porque Matanza con el cuero y con el calzado está sufriendo cierre de negocios bastante significativos, ¿no es cierto? Así que uno de los puntos que nosotros planteamos es especialmente ese, ¿no? Que no haya una apertura irrestricta de las importaciones que destruya la industria nacional, que es lo que pasó con Martínez de Oz. El plan del 2 de abril de Martínez de Oz fue ese, la apertura de las importaciones destruyó la industria nacional. ¿Qué pasa con el uso del derecho a la huelga general, que los gremios no se ponen de acuerdo y salen, digamos, a defender en la calle, cosa que... Y tendría que venir acá y escuchar al grupo teatral que cantó a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga vamos, yo por ellos más y ellos por mí. Pero bueno, que vengan los dirigentes sindicales a explicar qué pasa. Es realmente difícil, ¿no? Bastante éxito la del 29 de abril. Porque el 29 de abril genera un hecho del cual algunos quedan prisioneros también, ¿eh? Porque realmente se muestra la capacidad del pueblo de salir a las calles, ¿no? Y esta es algo, uno de los medios de lucha más eficaz es salir a la calle.
Perdón, vamos por partes. Primero allí y Ya que después... el disipador y yo vamos por partes. Sí. Si las pymes se quejan principalmente del incremento del tarifazo, ¿hay alguna comisión de la Cámara de Diputados que esté analizando algún proyecto de ley para limitar o disminuir o una tarifa especial para las pymes? Sí, proyecto de ley tenemos. No sé, la ley pymes nuestra, que la hizo Axel Kicillof, están contemplados el tema de las tarifas, de las importaciones, del repro, de la FIP, en fin. Hay varios temas que tratan ese proyecto de ley, lo tenemos. Por eso, yo decía... Esa sería la que se aprobaría en caso de que haya acuerdo. Sería la del Frente Renovador, pero de todas maneras, nosotros le aportaríamos al Frente Renovador estas ideas, aunque lo firme el Frente Renovador. Acá no es quien firma el proyecto de ley, sino que salga el proyecto de ley. Y les quiero recordar que el Frente para la Victoria, PJ, tiene 81 diputados nada más, somos 257. Es más, juntamos como el Magiclick 104 diputados en la sesión especial. Hubo algunos que iban a bajar y después, si teníamos 120, claro, se pusieron de acuerdo muchos en bajar si había 120 y nunca llegamos a tener 120. Claro. Entonces, pero no voy a dar nombres y apellidos por más que tenga ganas. Dos pequeñas cosas. La primera uniendo a cosas que dijeron los dos. Él con mucho más brillo. Queda por su cuenta. Yo creo que hay un empate ahí, pero un empate de visitantes está bueno. Lo que respeto absolutamente la posición de Recalde de no hacer referencia a quienes no bajaron, pero yo no puedo omitir una referencia de que hay quienes siguen anclados en Adam Smith, hablando de la mano invisible del mercado, y tienen el rótulo de socialistas. En segundo lugar, otra cosa que es una inquietud que se me da... Es que lo describía muy gráficamente los hermanos Karamazov, cuando decían, no hay odio como el de hermanos. Y la otra es una inquietud que me da la circunstancia muy particular de poder plantearse a los dos a la vez y acá, que es que en algunas conversaciones, en el último lugar que trabajé antes de jubilarme, en el gobierno de la ciudad, grupo de abogadas con las que tuve oportunidad de hablar, y todas, o casi todas, egresadas de la UBA, no sabían ni siquiera de la existencia de Alfredo Palacios. Me dejó helado cuando lo fui constatando. Cuando lo fui constatando me quedé realmente pasmado, porque no lo podía creer que hubieran aprobado laboral sin saber quién era Alfredo Palacios. A lo mejor el profesor fue Julián de Rioja. No, Julián de Diego. O Julián de Diego. Entonces ocultan, así como algunos diarios y algunos canales ocultan información, y también docentes universitarios ocultan información. Sí, Martín. No, yo quería señalar un hecho que me parece realmente asombroso con los trabajadores estatales. Se los despide, aunque tienen derechos a la permanencia en el cargo, hasta tanto no se haga el correspondiente sumario administrativo, etcétera, etcétera. Pero con una particularidad, es que se les impide el acceso al lugar de trabajo por la policía, que tiene en su poder la lista de los que no pueden entrar. Es decir, esto es una locura que la institución policial, que tiene otras funciones completamente distintas, hoy asuma con total tranquilidad y en silencio por parte de las propias autoridades esta función, que no tiene absolutamente nada que ver con el derecho laboral y con la relación laboral. Tiene que ver con la característica del gobierno. Seguramente ustedes a lo mejor lo vieron.
se dio en televisión varias veces, muestran el acceso o la tentativa de acceso a fabricaciones militares de los empleados, que se entreabre la puerta y una empresa tercerizada de seguridad con un vigilador, con un listado, dice usted entra, usted no entra. No es una notificación ni de cesantía ni de despido. A mí el CONICET me pidió, y yo lo hice, un análisis sobre las distintas variantes que podían tener los empleados públicos frente a la disposición de cesantía, con relación no solamente a la práctica, sino a la jurisprudencia, y que ha dicho la Corte, porque el Estado argentino, cuando digo el Estado lo diferencia de los gobiernos, ha cometido actos de patología jurídica, como simular contratos de locación del servicio cuando eran, o llamar eventuales a quien trabajó 15 años en un lugar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué defensas podían tener los trabajadores para optar por la reinstalación en el cargo? Que es el proyecto que nosotros le damos prioridad. Pero esto se repitió en la Cámara de Apelación del Trabajo, acaba de ordenar la reincorporación de una empleada despedida por el Senado. Ustedes recuerdan que la vicepresidenta de la Nación despidió embarazadas, a minusválidos o personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Es decir, hay un desprecio cuando este es el gobierno, a lo mejor en tiempo argentino el domingo sale un artículo mío donde trato de hacer una radiografía de los CEOs que hay, donde hay una violación absoluta de la ley de ética pública. Se pasó con Quintana, por ejemplo, esto es el más conocido, porque el domingo... Claro. Aranguren, obviamente. Pero Quintana, me refiero a Quintana, ¿sabes por qué? Porque el domingo, inmediatamente después del 10 de diciembre, desolvieron la devaluación. Y ahí, con la venta de dólares a futuros, hicieron una millonada. Y hay una, claro, con eso hay varios, pero de todas maneras, lo de Aranguren fue, a mí me decían, ¿por qué yo me opuse a una doble indemnización en enero del 2014 cuando Massa propuso, en voz, no presentó un proyecto? Yo era presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, no hubo ningún proyecto. Pero, ¿por qué yo dije que no era oportuno? Les cuento. Porque esto lo usaron como muletilla, la contradicción, me encontraron una producción, nadie resiste un archivo, etcétera, etcétera. Acá se resisten los archivos. Yo también puedo resistir un archivo. El tema era el siguiente, en diciembre del 2013 hubo sublevaciones de las policías provinciales. En Entre Ríos hubo procesos penales y terminaron 17 jerarcas policiales con condena firme, condena penal firme por la sublevación. Inmediatamente hubo un aumento de todos los precios de la canasta familiar, de todos los precios, así una cosa bien desestabilizante. Y este señor Aranguren, en el HSBC, compra el dólar a 8.70 pudiendo comprar a 7.20. No era por incapacidad, era porque querían promover una corrida cambiaria que obligó a nuestro gobierno, yo creo que un error, pero bueno, pasó a devaluar un 22%. Entonces encima, cuando no había ni cesantías ni despidos, promover la prohibición de despido era para generar más crisis de la que había, por eso me opuse. Les digo por si me quieren defender. Luego te absuelvo. Perdón, sí. Una pregunta más sobre el futuro que futurología. ¿Qué tan cerca están? No, ¿qué tan cerca están de un arreglo como el que están pensando para la sesión del miércoles con los renovadores? ¿O es todo, digamos, imposible? No sé si va a haber renovación de cambio o cambio fuera. Bueno, está bien. Totalmente impredecible. Bueno. Mañana voy a tener una regla. Que no diga nada. No. Bueno. Está dividido el Frente Renovador, ¿verdad? En este punto. ¿Es cierto? Yo y acá asumo la responsabilidad por lo que digo. Recuerdo que tanto se preocupa ahora por las pymes y va y viene, y entonces dice, no, pero incluyamos a las pymes, mandemos de vuelta al Senado y entonces la ley no sale. Fue a creer que fue, no sé si compartieron el lecho en Davos, pero compartieron el viaje y se presentaron juntos ante los grandes financistas internacionales, ante los que tienen tantas offshore por todos lados y demás, estuvieron juntos. Yo recuerdo lo de Davos, entonces tengo mis sospechas sobre
el señor Massa, ¿verdad? Yo soy republicano, creo en la presunción de inocencia, la defensa en juicio y el debido proceso legal. Y acá tengo la frase de Palacio con la que podríamos terminar. Cuando se discute la primera ley, que fue la ley de jornada de trabajo, Palacio dijo: el Estado no puede quedar impasible ante el sacrificio de la salud y la vida de los trabajadores que compromete la existencia de la nación. Este Estado no leyó a Palacios, este gobierno tampoco. Nuevamente, en nombre de la Fundación, les agradezco a ustedes la asistencia y agradezco enormemente a Héctor. Sabemos que son momentos difíciles en muchas cosas, así que esté aquí, se ha hecho tiempo para acompañarnos. Y seguimos diciendo que la Fundación está abierta a los debates y a las exposiciones, pero sobre todo a la defensa del interés popular, a la defensa de los intereses nacionales y populares, como siempre lo hizo Alfredo Palacios. Muchas gracias y buenas noches.